de cerca. Credibilidad y experiencia, responsabilidad periodística, economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. Muy buenos días, ¿cómo están amigos televidentes? Gracias por acompañarnos en el programa de Cerca de esta mañana. Enorme placer de nosotros de tenerle conectado con esta plataforma informativa, tanto en televisión como en redes sociales. Queremos invitarle que pueda compartir, pueda escribir en las redes sociales si a usted le parece y pues dejar su comentario sobre los temas que vamos a abordar esta mañana. Hoy me acompaña el diputado Milton Garay del FMLN. Vamos a hablar de unos temas de país, entre ellos el tema de educación. ¿Verdad? Miren, hay una base fundamental en el desarrollo de los pueblos que tiene que ver con la educación. ¿Cómo se está abordando el tema de la educación y qué papel juega en este caso la Asamblea Legislativa en una serie de proyectos e iniciativas que se desarrollan en el país, sobre todo que tienen que ver con la Asamblea Legislativa y algunas, ¿cómo quiero decir? Algunos decretos que ha emanado la Asamblea y que al final fueron vetados por el presidente de la República. Y eso me refiero a los pagos, digamos, a los retiros voluntarios de aquellos profesores que ya han pasado dando clase en las aulas durante muchos años y que, bueno, ya tienen tiempo para retirarse, pero que debe el Estado recompensar ese trabajo, debe de pagarles lo justo, debe de hacer, digamos, lo que el Estado debe de cumplir con todos estos maestros, profesores y profesoras que han dejado su vida en las aulas, pero que al final ha entrado esto en un debate. Este tema de educación es muy importante, pero también vamos a ver otros temas de país dentro de la entrevista de Cerca de esta mañana. Diputado Garay, buenos días, gracias por venir al programa de Cerca y hablar de temas de país que obviamente son importantes abordarlos en la medida que logramos informar a la población. Buenos días. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Gilson, y un saludo al pueblo salvadoreño que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Como usted muy bien lo manifestó, mi nombre es Milton Garay, diputado de la Asamblea Legislativa, representante del Departamento de Educación. Mi trabajo está centrado en dos comisiones, que es la Comisión de Juventud y Deporte y la Comisión de Cultura y Educación. Algunos preguntarán, ¿y por qué está en Cultura y en Educación? Específicamente porque tengo una experiencia en materia educativa, soy docente de profesión, tengo ya casi 20 años de ser maestro y de estos 17 años en la práctica en las aulas, así que conozco el quehacer educativo desde la práctica, desde las aulas de los centros educativos. Ok, quiero comenzar precisamente con este último debate sobre el retiro de voluntario de maestros y maestras, ¿no? Y, digamos, el veto del presidente. Claro, ahí hay que hacer una recapitulación para que el pueblo salvadoreño entienda cómo se ha desarrollado todo el tema. Primero, manifestar de que los docentes, por tener una ley especial, la ley de la carrera docente, es la que los rige. Por lo tanto, hasta enero del 2019, los docentes no tenían derecho a una compensación económica por renuncia voluntaria, como lo tienen todos los empleados públicos y los empleados privados después de que la sala notificara a la Asamblea Legislativa. Y año con año lo que venía haciendo la Asamblea Legislativa con el sector docente, con los maestros que tenían ya la edad y el tiempo de servicios, es venir dictaminando decretos transitorios, que lo que venían haciendo es beneficiando a los maestros con 12 salarios. En el 2013, la Sala de lo Constitucional mandata al gobierno a que debe de incorporar a los docentes al beneficio de la compensación económica por renuncia voluntaria. Eso significa
de que en el 2018, en agosto del 2018, el FMLN presenta junto con algunas gremiales a la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia, donde solicitamos legislar sobre la renuncia voluntaria y además incorporamos el retiro voluntario, que son dos cosas muy diferentes que ya las vamos a explicar al pueblo salvadoreño. Primero, la renuncia voluntaria, ¿en qué consiste? Consiste en que si un maestro o maestra a partir de los 2 años que tenga de trabajar en el sistema educativo decide irse, el Estado debe de recompensar los años trabajados para la institución, como es en la función privada y en la función pública, pero los maestros estaban exentos de ese beneficio. Entonces legislamos y lo que aprobamos es que los docentes que tengan 2 años ya de trabajo y renuncien van a recibir por cada año de trabajo 15 días de salario base específicamente. Entonces, nosotros conocemos muchas experiencias de maestros que han tenido 10, 15, 20, 25 años de trabajar y emigran hacia Estados Unidos específicamente. Año con año han sido cantidades altas los que han renunciado, se han ido al Ministerio de Educación y sin ninguna compensación económica. Pues a partir del 2020 específicamente ya la compensación económica va a ser una realidad sobre la renuncia voluntaria. Pero aprovechamos también para poder legislar sobre el retiro voluntario. Para el retiro voluntario nosotros específicamente lo que se puso de requisito son 2 cosas nada más. Tener el tiempo de servicio, que son los 30 años en el Ministerio de Educación, y tener la edad correspondiente, en el caso de los 55 mujeres y 60 hombres. Y en este caso de cumplir estos 2 requisitos, el maestro o la maestra que estuviera listo para retirarse tendría derecho a los 15 salarios base también que está recibiendo hasta su último mes de trabajo. Entonces, esas 2 compensaciones económicas fueron aprobadas el 3 de abril, específicamente sancionadas por el presidente de la República, expresidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Hasta ahí no había ningún inconveniente porque la Asamblea Legislativa le había cumplido al Magisterio Nacional. El inconveniente se da a iniciar el proceso ya como Ministerio de Educación. Ellos tienen por mandato realizar un reglamento donde dan los lineamientos específicamente para cualquiera de las 2 compensaciones. Y ahí surge el problema de que el Ministerio de Educación decide dejar sin este beneficio a los maestros pensionados activos que están actualmente en el sistema educativo. Específicamente la ministra de Educación actual nos dio el dato en una reunión de la comisión y nos manifiesta que hasta el mes de julio del 2019 en el sistema educativo hay 2.750 maestros pensionados que se encuentran activos, o sea, se encuentran dando clases en las aulas. Entonces el Ministerio de Educación decide dejarlos afuera de la compensación económica. Hay que aclarar que la pensión que están recibiendo es el ahorro que han hecho ellos durante toda su vida y también reciben un salario porque están ejerciendo actualmente. Entonces, como FMLN y ante el clamor de estos 2.750 docentes, decidimos ingresar una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa donde mandatamos al Ministerio de Educación de que los pensionados activos también reciban esta compensación económica. Fue aprobada por la Asamblea Legislativa en el mes de junio, pero en el mes de julio específicamente recibimos el veto presidencial donde deja fuera de esta compensación económica a más de 2.750 docentes a nivel nacional, que hoy hemos estado hablando con ellos. Hay mucha gente que se ha acercado para expresarnos su descontento ante la decisión del presidente de prácticamente dejar fuera a toda esta población de docentes que ya dieron lo mejor de sí para el Magisterio Nacional. Pero que se vayan estos 2.750 docentes también implicaría que la planta docente del Ministerio de Educación tendría que renovarse, porque los recursos estarían ahí. Y hay que aclarar, en este caso, esta compensación económica será entregada en el año 2020, significa que debe de ser presupuestada
por las autoridades del Ministerio de Educación en el anteproyecto de ley que van a presentar a la Asamblea Legislativa, y seremos los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa los que tendremos que aprobar este presupuesto de la Nación y por supuesto cumplirle a estos docentes. Significa que para este año 2019 el Ministerio de Educación no necesita ningún refuerzo presupuestario, porque la ley establece que los maestros tienen hasta el último mes de agosto para enlistarse a la renuncia o al retiro, y esta va a ser efectivo a partir del 2020. Diputado Milton, hay una premisa obviamente sobre el tema político, naturalmente, ¿no? El hecho de que lo haya aprobado el presidente, o le haya sancionado el presidente Serén, y bueno, lo haya terminado vetando el presidente Nayib Bukele. ¿Esta es una cuestión política o una cuestión de presupuesto que no haya para darle este beneficio a los maestros? Esta es parte de la medicina amarga que mencionó el presidente en su discurso, que estuvimos ahí presentes también, donde él se comprometió en la dignificación en su campaña que realizó hacia todo el magisterio nacional. Ya el magisterio se va dando cuenta de que esa situación no es así. Porque déjeme decirle que de los 2.750 docentes pensionados activos que se encuentran actualmente, no todos seguirían. Nosotros hemos tenido decretos transitorios, el último en el 2018 específicamente, donde habían cerca de 2.000 maestros listos ya para retirarse. Y de eso solo se fueron 500 con la compensación económica. ¿Por qué se da este tipo de situaciones? Porque tiene que ver con el tema de pensiones. La pensión que le va a quedar al maestro o a la maestra. Y les pongo un ejemplo, un maestro o una maestra, nivel 1, categoría 1C, que es la última categoría a la que tiene derecho, está ganando un poquito más de $1.000 después de 30 años de trabajo. Y le queda una pensión arriba de $200, $250, creo que cualquier persona, independientemente en las condiciones que esté y en este momento sobre todo, mejor decide quedarse y aguantar en el Estado hasta donde las fuerzas le den para tener esa entrada económica. Y con lo del presupuesto de la Nación, repito, no es una cuestión presupuestaria, porque el Ministerio de Educación en este año no tendría que hacer ninguna erogación, sino que nada más contemplarlo en el presupuesto del 2020, que no ha sido presentado a la Asamblea Legislativa, y seremos los diputados y diputadas los que vamos a revisar ese presupuesto y, por supuesto, valga la redundancia, comprometidos en cumplir con lo que la ley misma establece y que nosotros hemos aprobado en la Asamblea Legislativa. La ministra ha hecho cálculos de 40 millones. Yo diría, de acuerdo a la información que tenemos hasta este día, no va a llegar la solicitud de fondos para el retiro y la renuncia, ambos, ni siquiera a 20 millones lo que van a necesitar, ni siquiera. Nosotros estamos haciendo otros cálculos que al final de agosto vamos a tener el dato certero. Yo quiero que nos repita, digamos, una situación. Aquí son dos decretos, son dos grupos que se benefician o que se perjudican, en todo caso, ¿no? Con el veto del presidente, ¿cierto? Sí, aquí son dos grupos los que se benefician con el decreto 266. Uno, los que tienen derecho a la renuncia de 15 días de salario por año trabajado, aunque no tenga la edad ni el tiempo de servicio. Correcto. El único requisito es haber estado ya 2 años en el Ministerio de Educación, laborando para el Ministerio de Educación. Entonces ese beneficio va para todos los docentes. Pero el otro beneficio sí va para las personas específicamente en condiciones ya de retirarse, que ya tienen 30 o más años de servicio, y en el caso de las mujeres 55 y 60 años. A ellos que ya están listos y que optaron por pensionarse pero seguir trabajando, y repito, son 2.750 hasta esta fecha, pero eso va a ir aumentando año con año, es a quienes se les está coartando ese derecho de compensación económica, que nunca han recibido una compensación económica, aunque se hayan pensionado. Bueno, aquí yo creo que es muy importante hacer una valoración, y creo que nos toca a todos, ¿no? A todos los que hemos tenido que pasar por un aula, por una universidad, por un colegio, por una escuela pública, ¿verdad? Yo creo que aquí es fundamental, ¿no? El tema, por ejemplo, de la pensión de los maestros y de otros sectores en el país,
es súper complicado, porque maestros que ya tienen de laborar 25 años, por ejemplo, logran alcanzar un salario de ¿cuánto? ¿900 pesos? ¿800? Depende, sí, depende de la categoría y depende del nivel, porque el nivel tiene que ver con que si solo es profesor o si solo es licenciado. Si es licenciado gana más que solo sea profesor. Y el que tiene más años de trabajo depende de la categoría sexta, quinta, cuarta, hasta llegar a la 1, que esa todavía se subdivide en A, B y C para darle chance, porque hay maestros con más de 60 años todavía en las aulas y se les terminaba la categoría y pasaban hasta 10, 15 años sin recibir un aumento, entonces se decidió extenderla, pero los cálculos que usted me dice son esos, concretamente. Pero cuando se pensionan, esa es la parte más dura de muchos maestros, ¿no? Que ganando, póngale, un maestro gana de promedio a sus 25, 30 años de servicio 800 pesos, 900 pesos, pero cuando se pensiona, esa pensión le va a quedar como de unos 200 y algo, $300. Si una profesora ganaba 800, 900 dólares y con la pensión va a ganar 300, ¿quién quiere retirarse en este país? Por eso mismo la Asamblea Legislativa legisló para que los maestros, porque hay algunos que independientemente de la parte económica, pero también hay problemas de salud, que aunque quieran ya no pueden seguir en las aulas. Entonces la Asamblea legisló para que ellos también tuvieran una compensación económica como la han venido teniendo año con los decretos transitorios. Ahora la única diferencia es que ya la ley es perenne y que ya no van a ser 12, sino que hoy van a ser 15 salarios. O sea, se le subió 3 más y ya es ley de la República que aprobó y sancionó el expresidente profesor Salvador Sánchez Serén. Pero lo que usted ha manifestado concretamente es el meollo de la situación. O sea, esa diferencia abismal de 600, 700 dólares, dejar de percibir mensualmente, a cualquiera lo pone a pensar. Mejor sigo en el aula y sigo percibiendo mi salario mientras Dios me dé la fuerza y la vida para seguir atendiendo estos alumnos y alumnos. Por supuesto que nosotros y los maestros están conscientes también de que la calidad educativa también en ese sentido disminuye grandemente porque los conocimientos día con día van cambiando. La educación es así, cambiante, y nos debemos de ir actualizando para todo lo que se viene. ¿Cuál es la condición general del magisterio, diputado? Aquí, de repente, ustedes quizás conocerán mucho más que mí, pero además como docente, ¿no? Aquí hay un debate sobre qué tiene la razón en torno a la calidad, a las condiciones del magisterio, ¿verdad? Hay dos grupos, de hecho hay dos grupos sindicales que han estado siempre en disputa hasta en eso, ¿no? Que está Andes 21 de junio y está, ¿cuál es el otro? Bases magisteriales. Bases magisteriales, ¿no? Entonces, de repente miramos ese debate hasta en la parte del derecho y la posibilidad de la representación del magisterio. ¿Cuál es la condición del magisterio en este momento? Sí, en este momento definitivamente que en el caso del Magisterio Nacional hay mucho que hacer. Se ha avanzado, pero estamos hablando de una población del sector público de un poco más de 45,000 docentes. A nivel nacional, público y privado, sobrepasa un poco los 60,000 docentes, o sea, la gran cantidad es del sector público. En este caso específico de el veto del presidente a la compensación económica a los maestros pensionados activos todavía, el único gremio que ha estado, digamos, en pie de lucha y solicitando la superación del veto, que es lo que vamos a comentar más adelante, solo ha sido la gremial Andes 21 de junio, específicamente, y con el Frente Sindical. En esta ocasión, Bases Magisteriales ha guardado silencio sobre este tema específicamente, pero hay condiciones que debemos de ir mejorando a nivel nacional con el Magisterio Nacional. Uno de ellos, por supuesto, que es la reivindicación económica. Decirle que por ley el Magisterio Nacional tiene derecho a revisión salarial cada 3 años. Significa que en el 2020 ellos deben de entrar en una mesa de diálogo, las gremiales específicamente con el Ministerio de Educación, a entablar la comunicación para ver cómo va a ser la revisión económica del salario que ellos tienen.
En los últimos 3 años el aumento que lograron prácticamente fue de $100, 50 en el 2018 y 50 en el 2019, producto de las negociaciones con el ingeniero Carlos Canjura, exministro de Educación, el tema salarial. Número 2, el tema de salud, que es muy importante, que se debe de atender también. Todavía hay deficiencias en bienestar magisterial, todavía hacen falta médicos, hacen falta medicina, hacen falta policlínicos, y que el Magisterio Nacional en ese sentido incrementa, porque ya no son solo los 45,000 maestros los que van a pasar consultas, sino que son los 45,000 maestros y su grupo familiar los que se incorporan al sistema de bienestar magisterial. Y algunos creen que es broma, pero hay grupos familiares, no me lo está preguntando, pero tenemos los datos, porque estuvimos viendo algunas reformas a bienestar magisterial. Hay maestros, específicamente, hay un maestro que tiene 12 hijos en bienestar magisterial. Ahora, imagínense el promedio que anda de familia, estamos hablando de un promedio entre 5 o 6 por maestro y maestra que debe de atender bienestar magisterial. Por supuesto que los recursos van a ser insuficientes, pero se debe de ir mejorando. Pero eso es con respecto a las condiciones del maestro. Pero se debe de profundizar en la profesionalización también del Magisterio Nacional. ¿Para qué? Para que logremos resultados que se tienen siempre a largo plazo cuando tenemos un plan de trabajo y cuando seguimos trabajando bajo una línea estratégica. Y si no, veamos las últimas medallas que hemos obtenido en matemática, en física y las últimas en química, específicamente que entraron a la Asamblea Legislativa. Han sido producto de todo un plan de trabajo de formación de estos alumnos y de la parte docente también. Entonces, la Asamblea Legislativa institucionalizó el INFODO, que es el Instituto Nacional de Formación de Docentes, que es como la institución encargada de la profesionalización y de la actualización de los docentes, y que es el compromiso que tienen en este caso las autoridades del Ministerio de Educación de utilizar este instrumento para mejorar las condiciones académicas de los alumnos. Hoy por hoy, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está trabajando? Aparte de todos los programas sociales y los paquetes escolares que se dieron a más de 1 millón de niños y niñas desde primer grado hasta educación media, el gobierno del FMLN saliente ya dejó instaurado, por ejemplo, los libros de matemáticas, de texto y de ejercicio. Usted va a una escuela pública a cualquier grado, de primero a bachillerato, y todos los niños tienen un libro de texto bajo el programa ESMATE y un libro de ejercicio de matemáticas, que va acompañado con el proceso de formación que se les dio a los docentes. Y así se van a necesitar todos esos recursos en las diferentes materias que imparte el Estado. Ok, muy bien. Déjenme ir a un corte comercial. Regresamos y vamos a ver el tema del veto y la supresión del veto, que creo que es lo que están ahora mismo cabildeando en la Asamblea, ver qué fracciones van a sumarse o no para superar el veto del presidente, que en este caso tiene que ser con 56 votos, si no me equivoco. Correcto. Ok, muy bien. Vamos a un corte, regresamos. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Bueno, en esta mañana discutimos con el diputado Milton Garay de la fracción del FMLN y miembro de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. ¿Lo dije bien? Cultura y educación. Cultura y educación, muy bien. El tema de la compensación a maestros y maestras que decidan retirarse del magisterio sin haber cumplido su tiempo. Y lo otro es la compensación económica a todos aquellos maestros y maestras que ya tienen el tiempo de jubilación, pero por cuestiones, digamos, de ingreso y por temor al tema de las pensiones de hambre, que yo lo sigo diciendo de esa manera, ¿no? Hay muchos jóvenes, yo escucho a muchos jóvenes decir, no, miren, yo, por mí no, que no me descuenten, ¿vea? Porque al final es dinero perdido. Cuando me venga a jubilar, así como está el tema de las pensiones, ya ni siquiera va a haber para que me paguen a mí. Así dicen los jóvenes que hoy trabajan y tienen miedo al tema de las pensiones. Entonces, los maestros están en esa misma condición. Los maestros que hoy mismo ganan aproximadamente un promedio de
600, $700, por ejemplo, su pensión va a ser ahí por $200. Ni tan siquiera el costo de la canasta básica alimenticia, que anda como por 300, ¿verdad? Ni eso tendrá un maestro como ingreso al jubilarse. Entonces hay un decreto que aprobó la Asamblea Legislativa para, digamos, compensar un poco el trabajo de los maestros y darles una especie de bono, ¿verdad? Que es el equivalente a 15 salarios, partiendo de su salario actual. Entonces, el presidente de la República lo vetó y ahora hay un trabajo de cabildeo en la Asamblea para superar este veto, que tiene que ser con 56 votos, ¿verdad? Este veto es el que están justamente hoy mismo trabajando. Cuénteme cómo está entonces, diputado Garay, el cabildeo para sobrepasar el veto del presidente, que implica los votos del FMLN, de Arena y en todo caso de Gana. Sí, sí. Cuando nosotros conocimos ya la notificación del veto presidencial, que hay que destacar una cosa, que el veto no ha sido declarado, no declara el veto por inconstitucionalidad, y eso es importante, sino que declara el veto el presidente Nayib Bukele por inconveniente. O sea, el concepto. Y la razón es que lo declara vetado el decreto 366 por inconveniente. Y él da las razones a las que nos hemos referido. Cuando nosotros recibimos el veto en la Asamblea Legislativa, nosotros inmediatamente dimos una conferencia de prensa donde rechazábamos el veto, ya que iba a afectar a los maestros que querían hacerse acreedor de esta compensación económica. Y en el Pleno, ese día, todas las fracciones legislativas se comprometieron en superar el veto y que los maestros no se vieran amenazados de no tener esta compensación económica de 15 salarios base al finalizar su periodo de trabajo en el Ministerio de Educación. Bajo esa primicia llegamos a la Comisión de Cultura y Educación, que es la que tendría que dictaminar, y llegamos a un acuerdo específicamente de todos los partidos políticos, a excepción de Gana, porque ellos no participaron, me imagino yo que por conveniencia, en la comisión a la que me refiero. Y llegamos al acuerdo en que se iba a elaborar el dictamen y en la plenaria pasada, de la semana pasada, se iba a convocar a la Comisión de Cultura y Educación para dictaminar y recoger las firmas. Eran necesarias 7 firmas. El partido Arena en la comisión tiene 4, nosotros tenemos 2, el PDC por medio del presidente tiene 1, el Independiente 1 y Gana 2. Al final somos 12 diputados en la comisión. Necesitábamos 7 para dictaminar y bajarlo al pleno y ahí buscar los 56 votos. En este caso, el único partido que se ha opuesto categóricamente a la superación del veto ha sido el partido Gana. Ellos lo dijeron desde un inicio que no iban a acompañar. En apoyo al presidente. En apoyo al presidente, por supuesto. Y en apoyo a la medicina amarga que él ha manifestado y en este caso al Magisterio Nacional. Nosotros nos vemos sorprendidos la semana pasada, ya que esperábamos la convocatoria de la comisión para discutir el fondo del veto, dar nuestras razones de la superación y emitir el dictamen. Pero al consultar al presidente de la comisión, simplemente manifestó que no iba a convocar a la comisión para el tema específico del veto. Por lo tanto, inmediatamente dimos una conferencia de prensa donde denunciamos que al final y al consultar a todos los demás partidos políticos, Arena, PCN, PDC, que eran, digamos, que se habían comprometido con el Magisterio Nacional, declinaron del apoyo del dictamen y de los votos en la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué estábamos apresurados nosotros junto con algunas gremiales en la Asamblea Legislativa por tratar de superarlo? Porque la ley misma establece que los maestros tienen hasta el último día del mes de agosto para hacer llegar la renuncia o el retiro, o la solicitud de renuncia o el retiro voluntario. Entonces, si nosotros llegamos con este veto al último día del mes de agosto, que ya prácticamente es la próxima semana, y no logramos un dictamen favorable, prácticamente este derecho
se le estaría desvaneciendo al Magisterio Nacional y sobre todo a los maestros pensionados activos, ya que la misma ley establece la fecha límite. Por eso era la presura de querer aprobar el dictamen de superación del veto en la plenaria pasada. Nosotros vamos a seguir insistiendo en este tema, pero definitivamente los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa, todos en esta ocasión, han cerrado la puerta para poder lograr la superación del veto, tanto en el dictamen primero como en la plenaria. ¿Cuál es el argumento de los partidos de derecha para definir para negarse a abordar el tema del veto? Tengo entendido que uno de los que más ha estado empujando, digo, en términos generales, es el propio presidente de la comisión, Reinaldo Carballo del PDC. ¿Cuál es el argumento? En teorías y en argumentos lo ha estado haciendo, pero el problema es cuando ya nos vamos a los temas a la práctica, cuando es la hora de la verdad y que ese compromiso se convierta en votos para cualquier tema educativo. Él en sí, como diputado, no ha dado ninguna explicación, ningún partido político ha dado ninguna explicación, simplemente que no van a acompañar la superación del veto. Ese es el argumento que han manifestado. Al único que hemos visto con los argumentos en las redes es al diputado Rodolfo Parque, que por medio del tuit ha dicho de que no va a acompañar la superación del veto porque es algo que ya está legislado y que el Ministerio de Educación simplemente debe de cumplir. Pero el problema es ya en la realidad, ya en la práctica, para estos 2.750 maestros pensionados activos que quieren hacer efectivo la compensación económica, pero el Ministerio de Educación le ha dicho, mire, tenemos una normativa específica donde aquí nos dicen de que en el caso de ser pensionado y estar activo, usted no tiene derecho a esta compensación económica. O sea, esa es la realidad que se da en el Ministerio de Educación, mientras el diputado manifiesta de que ese no es problema, que el Ministerio de Educación lo debe de hacer efectivo. Pero nosotros, repito, acompañamos la demanda del Magisterio Nacional de estos 2.750 maestros pensionados activos para que esa compensación quedara abierta para ellos también. No significa que los 2.750 se van a ir en el 2020, claro, pero la compensación está abierta para cuando ellos decidan irse y retirarse de las aulas del magisterio, de las aulas de los centros educativos a nivel nacional. Como aquí siempre pensamos en intenciones buenas y malas intenciones, e intenciones, digamos, preestablecidas en términos electorales, es que este decreto va a terminar yéndose cerca de las elecciones, diputado Garay. Digo, porque al final siempre, por lo general, tendemos a mirar este tipo de iniciativas o aprobándose este tipo de iniciativas cerca de elecciones de alcaldes o diputados o de presidente, por cuestión de voto, porque estos maestros al final son votos, ellos y sus familias. Sí, y estamos afectando, como poníamos el ejemplo de la cobertura de salud, en el caso de estos 2.750 maestros, hasta el mes de julio, porque mes con mes muchos van entrando a esa categoría de pensionados y siguen activos. Entonces esa cantidad de maestros va en aumento definitivamente. Entonces estamos hablando también de los afectados son las familias de ellos también específicamente. En este caso hay una situación atípica con los tiempos y es que la ley establece, repito, que para hacer uso de esta compensación debe de ser el último día del mes de agosto. Si nosotros pasamos del mes de agosto y lo hacemos en mes de diciembre, enero o febrero, eso va a surtir efecto hasta el próximo año fiscal, no necesariamente ese mismo año. Por eso era la necesidad de poder aprobarlo en estos días. Antes tendría que entrar en este presupuesto. Para que entre en el presupuesto de 2020. Si nosotros no legislamos antes del
último día del mes de agosto, porque no puede ser el 30 de agosto, porque es el último día, no le damos espacio al maestro para que pueda hacer la solicitud. Entonces, si nosotros no legislamos en esta plenaria, por decirlo así, sobre la superación del veto, significa que en cualquier otra fecha que legislemos, estamos legislando para este sector, pero para que sea efectivo en el 2021. Efectivo en el 2021. Por eso pregunto, ¿no tiene que ver con votos? Podría ser ¿No que tiene ellos, que ver con intereses electorales? Podría ser que ellos lo estén viendo de esa manera, en función de los votos, no lo descartamos, como han visto muchos temas ellos, y esperando una fecha para que digan, sí, hoy nos están apoyando, pero creo que hoy, el jueves anterior en la plenaria, el Magisterio Nacional se hizo presente, hay que decirlo, a la sesión plenaria, exigiendo a los 84 diputados la superación del veto, y se dieron cuenta que ANE fueron los que no les quisieron acompañar. Ahora, si es un cálculo político, pues ahí tendrán que jugársela a ellos, porque el Magisterio Nacional verdaderamente ha visto de que nosotros lo hemos hecho sin ningún cálculo político, sino que resolverle la situación ya que tienen la necesidad los maestros. Ok, muy bien. Voy a un corte comercial, va a ser muy corto, por cierto, que ya estamos sobre el tiempo, pero quiero invitarle a que se quede con nosotros. Y me estaban preguntando, o me estaban diciendo que le pregunte al diputado una opinión sobre la coyuntura política que vive el país, ¿verdad? Vamos a preguntarle cuando regresemos del corte comercial. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Bueno, ya seguimos con usted nuevamente, gracias por acompañarnos. Diputado Milton, yo sé que el tema de educación es el que nos ocupa esta mañana, el tema de los maestros y la generalidad quizás también, porque quiero preguntarle algunas reformas que se están planteando, ¿no? Todos, repito, todos consideramos que el tema de educación es fundamental, que es clave. ¿A dónde ha estado el atraso para poder, inyectarle más dinero a la parte educativa? Países como Costa Rica, y siempre lastimosamente lo ponemos como ejemplo, ¿verdad? Le apostaron a la educación y su condición de vida de los costarricenses es mucho mejor. A nivel de competitividad, por ejemplo, igual. Algunos han considerado que hay empresas que no vienen o que no llegan a un país por el nivel educativo, ¿verdad? Si queremos generar no mano de obra explotada como lo hemos tenido siempre, sino en una condición diferente, tenemos que educar a las generaciones de niños que van a enfrentarse a una vida laboral en un futuro. Y obviamente hay que capacitarlos. Por ejemplo, en el tema de idiomas, en inglés, ¿no? Que hoy mismo, como usted decía, el bachillerato es el que, el tercer ciclo y bachillerato por obligación tienen inglés, pero no la educación básica. El problema es que muchos jóvenes se quedan en octavo, en séptimo, octavo y noveno grado. Ni siquiera llegan a veces a bachillerato, ¿verdad? O sea que desde allí hay una deficiencia, ¿no? De cómo no implementar la educación bilingüe de parvularia, primero, segundo, tercero, cuarto, hasta sexto grado. Y lo otro es el tema del presupuesto de educación, que ha estado siempre en discusión. Y todos decimos, no, es que mire, si invertimos en educación, ahí va a ser todo, ¿no? Esa es la clave. Pero no estamos dispuestos a quitarle fondos a otras instituciones. Yo, por ejemplo, admiro a la Corte Suprema de Justicia, que tiene el 6% establecido por ley, ¿verdad? Como presupuesto. Miramos a veces derroches de dinero en muchas cosas. ¿Y por qué no educación, pues? ¿Qué es lo que ha trazado eso? Sí, ese tema primero tiene que ver con el crecimiento económico que tiene el país y la disponibilidad para la hora de hacer las proyecciones del presupuesto, específicamente. Yo coincido con usted, yo creo que el tema de la Corte Suprema de Justicia, para mí personalmente lo tendríamos que revisar, específicamente porque ellos año con año tienen ahorro y por eso ahí viene la queja de que están los mejores salarios, pero es que tienen los recursos necesarios para reivindicar al trabajador y a la trabajadora, que no estamos en contra de eso, pero sí
de priorizar los recursos. Por supuesto que eso tendría que ser, que llevar una reforma de dos asambleas específicamente para lograr ese tipo de decisiones, pero creo que es un tema de los que se pueden revisar muy bien. El tiempo ha cambiado, la coyuntura ha cambiado y debemos de hacer priorizaciones. Pero número 2 también tiene que ver con la visión de país que se tenga y en este caso del sistema educativo y cómo lo vamos viendo. Logramos avances en la formación de docentes, en la reivindicación de los derechos de los niños y de las niñas, en llevar computadoras a todos los centros educativos. Prácticamente estamos al 100% de todos los centros educativos, pero hay temas que solventar que necesitábamos primero sentar las bases para poder realizar este tipo de decisiones. Y es específicamente con lo que usted ha manifestado. En la comisión hay una propuesta o varias propuestas para legislar sobre el tema de incorporar a la currícula la materia de inglés de primero a sexto grado. Bueno, desde parvularia y si es posible desde educación inicial hasta sexto grado. Déjeme decirle que muchas escuelas públicas a estas alturas ya lo hacen. Dan la materia de inglés y dan la materia de computación, ya lo hacen, mucho. Entonces, lo que debe hacer el Ministerio de Educación es buscar dos cosas. Uno, la formación de los docentes, que no necesariamente implicaría la contratación de más maestros y maestras. Y dos, trabajar también en la formación de los docentes en las nuevas necesidades que necesita la currícula nacional, pero verdaderamente nosotros lamentamos que hasta estas alturas el Ministerio de Educación todavía no tenga un plan estratégico a los 5 años para poder ver lo que se va a desarrollar. Y ojalá y fueran sinceros, porque lo que están haciendo es dándole seguimiento a todos los planes que quedaron del plan El Salvador Educado, que era lo que se estaba implementando también. Nosotros aplaudimos que se le dé seguimiento, pero deberíamos de conocer cuál es la visión específica que va a trabajar el Ministerio de Educación. Y si no, veamos algunas publicaciones nada acertadas en los últimos días. El vicepresidente manifiesta por medio de un tuit que van a retomar las clases de educación física en las escuelas, cuando hay una currícula ya desde hace muchos años de la materia de educación física, que es obligación darla en educación básica y en tercer ciclo, no así ya en educación media, y donde siempre se han venido dando. Ahora, que hay dificultad y que hay que trabajar en la formación de los maestros de educación física y en la implementación de la materia, esa es otra situación, pero que no se haya estado dando en las escuelas es totalmente falso en ese sentido. Entonces, está el tema del idioma inglés, tenemos temas que hay que ver cómo legislamos en el tema de informática también, hay que decirlo. Hoy tenemos los recursos, repito, las computadoras y los centros de cómputo con las lempitas, con las computadoras donadas por China, tenemos los recursos necesarios. Ahora hay que trabajar en el recurso humano, que ya hay un adelanto, y hay que trabajar en la currícula, pero eso no le toca al legislativo, eso debe ser parte del ejecutivo por medio del Ministerio de Educación para mejorar las competencias que nuestros niños y niñas van adquiriendo. Y por supuesto el tema de las TIC es un tema necesario junto con el inglés, que lo logremos implementar, así como otros temas. Nada menos llegó la propuesta de incorporar el lenguaje de señas, por ejemplo, dentro del tema de la inclusividad. ¿Qué dijo el Ministerio de Educación esta semana específicamente? Que no se podía porque eso implicaría contratar más maestros. Es que todo lo ven en función de la contratación de más maestros. Repito, la Asamblea Legislativa ha dejado un instrumento que se llama INFOD, Instituto Nacional de Formación Docente, que es el instrumento que deben de utilizar para ver cada uno de estos temas. Y lo otro tiene que ver con la creatividad que deba de tener el Ministerio de Educación. Y yo le pongo un ejemplo. ¿Será que Cuba tiene todos los recursos necesarios para poder implementar todo lo que quieren? Pero el sistema educativo cubano es reconocido a nivel mundial, que es uno de los mejores sistemas que están, con todas sus dificultades y decadencias, pero es reconocido a nivel internacional. Creo que debemos de ser más estratégicos, más creativos, para que podamos optimizar los recursos que ya se tienen. Y por supuesto que coincidimos de que
así como lo habíamos venido haciendo nosotros año con año, se deba de ir mejorando y subiendo el presupuesto específico para educación. Ok, muy bien. Diputado Milton, cierro con esto. ¿Cómo están ustedes, valorando, enfrentando el tema del presidente de la República, Nayib Bukele, en torno, por ejemplo, lo que sucedió el día entre antier y ayer, de la deuda política que tenía pendiente el FMLN y que terminó, cumpliendo como base fundamental una aseguradora? Luego el presidente dijo, miren, es que no es solamente el tema de que ya pagaron, dijo, no, vamos a estar pendientes de dónde sacan la plata para pagarle a la aseguradora. ¿Qué ustedes están valorando sobre todo esto? Sí, en ese tema nosotros estamos claros, y es que en este momento la misión, y lo voy a decir así, del presidente es terminar con el instrumento político que se llama FMLN, que somos el único partido de izquierda en este país. Ya vimos cómo todos los partidos de derecha se han acoplado a las decisiones que él ha tomado. Nosotros seguimos en sintonía de seguir acompañando cada una de las demandas de los grupos poblacionales que están siendo afectados. Por supuesto que vamos a acompañar a todas las personas despedidas que hay hasta este momento, inclusive personas que son afiliadas al Partido Nuevas Ideas y que han trabajado para la campaña del actual presidente. Entonces, el objetivo principal es apartarnos como han querido hacerlo siempre, pero verdaderamente que nosotros estamos preparados para esta y otras coyunturas. Siempre hemos estado en desventaja a nivel de Asamblea Legislativa y siempre hemos salido lograr avances. Por lo tanto, va a tener una oposición, una izquierda inteligente, que el partido, junto con la Asamblea, con el grupo parlamentario del FMLN en la Asamblea Legislativa, vamos a estar listos para seguir trabajando en función de mejorar las condiciones de las personas. Repito, tenemos claro el panorama, cuál es el objetivo del presidente, que es aniquilar al FMLN, pero creo que tendrán que pasar muchos, pero muchos años para que el presidente logre ver esa situación. Y lamentarlo porque en este caso la deuda política, sí es cierto, corresponde a las presidenciales, pero cuando él fue candidato y después alcalde para Nuevo Cucatlán y para la alcaldía de San Salvador, se utilizaron fondos de la deuda política del FMLN para apuntalar la campaña de él. O sea, él ha sido parte también ha sido beneficiario de la deuda política, y esos son procesos normales que en todo tipo de eventos electorales sucede. O le dan más al partido político o le toca regresar. Nunca es que le dan exactamente los recursos necesarios. Si supera los votos, el mayor que ha solicitado de la deuda política, que es el 70%, pues va a tener más recursos, que es lo que le pasó hoy al Partido Gana, que para la próxima campaña va a tener más recursos. Y así nos pasó a nosotros en el 2015. Hoy en el 2018 tuvimos un revés y teníamos que devolver. Entonces lo hemos hecho. Para nosotros los fondos del Estado son sagrados, y como FMLN íbamos a cumplir la deuda que teníamos con Hacienda, además que de esa deuda nadie se puede escapar, y lo hicimos como lo establece la ley. Y en el caso de las autoridades de Hacienda y del presidente es más un show político, porque ellos sabían de que teníamos la garantía de una aseguradora, y que esa aseguradora nosotros la estamos pagando como partido político para contratar específicamente para este evento, y nosotros como partido también vamos a cancelar la deuda que ahora ya hizo realidad y que los fondos van o que ya están en el Ministerio de Hacienda. La decisión, como le digo, a falta de un plan estratégico que llevó, al tener los 2.6 millones de dólares, a mandatar que se compren más camas y cunas. Y por supuesto que nosotros lo vemos bien, pero no solo era comprar camas y cunas, como se lo dicen algunos médicos ya por medio del tweet, sino que eso implica también
tener más personal en las unidades de salud, tener más medicina, tener más atención, porque va a implicar que van a haber más pacientes atendidos que hasta este día no habían podido ser atendidos en las unidades de salud, en los hospitales específicos. Pero esto contrasta con la decisión, por ejemplo, de la nueva metodología de tener personal en el Ministerio Público, que ya no va a ser por ley de salario, sino que ha mandatado que va a ser por contratos, año con año, que van a venir siendo evaluados. Entonces, repito, estamos claros del papel que está jugando el presidente, que es un papel de querernos aniquilar, pero se va a encontrar con una oposición, con una izquierda, con un FMLN proponente, equilibrado e inteligente, que vamos a solventar cada una de las situaciones que se han venido dando. ¿Sucede igual con el tema de la Comisión de Investigación contra la impunidad y la corrupción, diputado? Es que estamos en lo mismo, y yo aquí quiero ser enfático. Él ha hablado de unas CICIES, y esa CICIES la debe aprobar la Asamblea Legislativa, y le recuerdo al pueblo salvadoreño. Él habló que los diputados le tendríamos que aprobar 90 millones de dólares para el plan territorial fase 2. Hasta este día no ha llegado una solicitud de fondo a la Asamblea Legislativa para esos 90 millones de dólares. ¿Cómo se va a aprobar? No lo podemos hacer, aunque quisieran. Él ha hablado de unas CICIES, pero hasta este día la Asamblea Legislativa no ha llegado una propuesta de CICIES para poderla revisar y decir nosotros estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo específicamente. A falta de eso, lo que hemos dicho como partido es que estamos por el fortalecimiento de las instituciones que hoy por hoy son las que deben ser garantes de todos estos procesos. Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil. Y de hecho que hicimos una propuesta para fortalecer con 15 millones más para el próximo ejercicio fiscal 2020 a la Fiscalía General de la República. Entonces, él ha dicho de que no cuenta con el apoyo, pero ni siquiera hay una propuesta en la Asamblea Legislativa. Entonces, todo es a nivel de show mediático lo que se está haciendo y querer culpar a otros de la incapacidad que se tenga desde el Ejecutivo. Bueno, quiero agradecerle, diputado Garay, por hacer el espacio y venir con nosotros esta mañana. Vamos a estar pendientes del tema de la superación del veto en torno a la compensación económica de los maestros que deciden retirarse o de los que ya deben de renunciar o deben retirarse por cumplimiento de tiempo dentro del magisterio. Igual en el tema de los seguros, los contraseguros, el tema de la comisión de investigación, que también es un tema que va a dar para mucho, creo que viene para largo, ¿no? Algunos estaban considerando que el hecho de que se implemente en este momento es porque va a castigar al FMLN, porque una comisión de investigación va a alcanzar 10 años aproximadamente, ¿no?, de lo que se ha hecho bien o se ha hecho mal, pero que en todo caso, creen algunos, es para digamos, afectar al partido de izquierda. Pero bueno, vamos a darle el seguimiento al tema. Gracias, diputado. Sí, muchas gracias por el espacio, un saludo al pueblo salvadoreño y finalizo solicitando también desde el presidente a todos los funcionarios que están en deuda ellos con la Corte de Cuentas porque no han presentado sus informes de probidad. En el caso del presidente, en el caso de salida como alcalde de San Salvador y en el caso de entrada como presidente aún está pendiente, entonces deben de cumplir la ley también como le hemos cumplido los diputados y diputadas y funcionarios públicos a nivel nacional. Bueno, muy bien. Le agradecemos a usted por su sintonía y le invitamos a que nos veamos mañana a las 7 de la mañana aquí en el programa De Cerca para abordar temas importantes del país. Esto fue De Cerca con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima.